Juan Gelman Buritzson nació el 3 de mayo en Buenos Aires, Villa Crespo. Fue el tercer hijo de un matrimonio de inmigrantes judíos ucranianos, José Gelman y Paulina Buritzson. Aprendió a leer a los 3 años y pasó su infancia andando en bicicleta, jugando al fútbol y leyendo. Desde niño fue simpatizante de Atlanta, el club de fútbol del barrio, donde años después le pondrían su nombre a la biblioteca, algo que consideró él el homenaje más grande de su vida. Comenzó a escribir poemas de amor cuando tenía solo 8 años y publicó el primero a los 11 en la revista Rojo y Negro. Juan realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires. A los 15 años ingresó a la Federación Juvenil Comunista. En 1948 comenzó a estudiar química en la Universidad de Buenos Aires, pero abandonó poco después para dedicarse a pleno a la poesía, formando parte de la corriente llamada Nueva Poesía, de 1955 a 1967. Gelman fue uno de los fundadores del grupo El Pan Duro en 1955, integrado por jóvenes militantes comunistas que proponían una poesía comprometida y popular y actuaban en cooperativa para publicar y difundir sus trabajos. Al año siguiente, el grupo decidió publicar su primer libro, Violín y otras cuestiones. En 1959, influenciado por la Revolución Cubana, comenzó a adherir a la vía de la lucha armada en Argentina y a disentir contra la postura del Partido Comunista. Durante la presidencia de Guido, en 1963, fue encarcelado con otros escritores por pertenecer al PC en el marco del plan represivo Conintes, hecho que provocó movimientos de solidaridad y publicaciones de sus poemas en protesta por su detención. Luego de ser liberado, abandonó el Partido Comunista para comenzar a vincularse con los sectores del peronismo revolucionario. Gelman comenzó a trabajar como periodista en la revista Confirmado en 1966. Fue jefe de redacción de Panorama en 1969, secretario de redacción y director del suplemento cultural del diario La Opinión en 1971 a 1973. Fue secretario de redacción de la revista Crisis de 1973 a 1974 y jefe de redacción del diario Noticias en 1974, a que podía haber llegado el año antes desde la FARC y donde, según Juan, transcurrieron los mejores momentos de su vida en los medios. En 1971 fue co-guionista de la película Por los senderos del Libertador, que Jorge Cedrón realizó por encargo del dictador Alejandro Agustín Lanusse. Juan estuvo en organizaciones guerrilleras. En 1967 se integró a la recién formada organización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias, de orientación guevarista, que combatió contra la dictadura militar autodenominada Revolución Argentina. El 2 de octubre de 1973, FARC oficializó su función con el Movimiento Armado Montoneros. Gelman fue uno de los principales dirigentes de la dirección de Montoneros entre 1973 y 1979, sirviendo como secretario de prensa de Montoneros para Europa, hasta su alejamiento en 1979, en la jerarquía montonera. Llegó a teniente. Cuando abandonó sus funciones, expresó en un comunicado que lo hacía para proseguir la lucha revolucionaria contra la dictadura y por la liberación del pueblo argentino. Durante la presidencia de facto de José María Guido, que asumió como presidente tras el derrocamiento de Arturo Frondizi, Juan resultó encarcelado junto a un grupo de escritores por pertenecer al Partido Comunista. Ese breve paso por la cárcel lo acercaron a los grupos disidentes de la línea oficial para acercarse a un peronismo, entonces perseguido e ilegalizado. En abril del 75, Gelman viajó a Roma con su compañera de ese momento, Lili Mazzaferro, enviado por Montoneros para hacer relaciones públicas y denuncias internacionales sobre la violación de derechos humanos en la Argentina durante el gobierno de Isabel Perón. En esa misión se encontraba cuando se produjo el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que impuso un régimen de terrorismo de Estado que causó la desaparición de 30.000 personas, salvo un breve regreso clandestino ese año. Permaneció exiliado en Roma, Madrid, Managua, París, Nueva York y México, trabajando como traductor de la UNESCO. Sus gestiones lograron el primer repudio a la dictadura, publicado en 1976 en el diario Le Monde, por parte de varios jefes de gobierno y de la oposición europeos.
entre ellos Francois Mitterrand y Olof Palme. Ese mismo año fueron secuestrados sus hijos, Nora Eva, con 19 años, y Marcelo Ariel, junto a su nuera María Claudia Irueta Goyena, quien se encontraba embarazada de 7 meses. Su hija y su nuera desaparecieron junto a su nieta nacida en cautiverio. En 1978, Hellman supo a través de la Iglesia Católica que su nuera había dado a luz sin precisar dónde ni el sexo. El 7 de enero de 1990, el equipo argentino de antropología forense identificó los restos de Marcelo, encontrados en un río de San Fernando, dentro de un tambor de grasa lleno de cemento, asesinado de un tiro en la nuca. En 1998, Hellman descubrió que su nuera había sido trasladada a Uruguay a través del Plan Cóndor, que vinculaba a las dictaduras sudamericanas y Estados Unidos, y que había sido mantenida con vida hasta dar luz a una niña en el Hospital Militar de Montevideo. A raíz de ello, exigió la colaboración de los estados argentinos y uruguayos en la investigación con el fin de hallar a su nieta. Hellman topó con la oposición a investigar del presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, quien se entabló debate público en el que volvió a ser apoyado por destacados intelectuales y artistas como Conster Gras, Juan Manuel Serrat, Darío Fo, José Saramago, Fito Páez. Ahora vamos a dejar de lado a Hellman en la política y en el periodístico para hablar un poco sobre sus publicaciones. En la poesía, Hellman escribió Violín y otras cuestiones, El juego en que andamos, Velorio del Solo, Gotham, Colera Buey, Fábulas, Relaciones, Hechos y Relaciones, Sí Dulcemente, Citas y Comentarios, Hacia el Sur, Interrupciones 1 y 2, Anunciaciones, Carta a mi madre, Salarios del Impio, Divaxu, Incompletamente, Valer la pena, País que fuere será, Mundar, Bajo la lluvia ajena, El emperrado corazón Amora y Hoy. En las antologías poéticas escribió poemas de la Casa de Americana, La Habana, la obra poética Corregidor, entre muchas otras. Juan recibió muchos premios en su carrera, como el Italiano Mondello en 1980, el Boris Vian en 1987, el Nacional de Poesía Argentina en 1997, el de Literatura Latinoamericano y del Caribe Juan Rulfo en 2000, los premios Conex de Platino 2004, Poesía Quinquenio en 1994, en 1998, Conex en 1994, Poesía Quinquenio de 1989 a 1993 y Conex 2014, Poesía Quinquenio en 2009 a 2013, Postmortem. El Iberoamericano de Poesía, Pablo Neruda, de 2005, y el Reina Sofía de Poesía Iberoamericano. El 29 de noviembre de 2007 ganó el Premio Cervantes, el más prestigioso de la literatura en español, Premio Leteo en 2012 y varios otros. Ahora, para ir finalizando con este documental, quiero analizar dos de sus poemas famosos. Primero es del juego en que andamos y el otro, El expulsado. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos, esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente, esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran a elegir, yo elegiría este amor con que odio, esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte. Bueno, como pudimos escuchar en el primer poema, El juego en que andamos, podemos saber que el tema que trata él es la frustración y la insatisfacción. Este tema lo podemos elegir sabiendo que Hellman sufrió el exilio en los tiempos de la dictadura, estando obligado a salir del país. Por esa razón, él dice, si me dieran a elegir, porque él no tuvo otra opción más que escapar del país. En el segundo verso, podemos escuchar a Hellman decir, esta salud de saber que andamos muy enfermos, haciendo referencia a que él no puede entender que una persona que piense diferente a otra pueda llegar al extremo del exilio.
Hellman utiliza una anáfora para cada inicio de cada estrofa, que es si me dieran a elegir. También podemos ver que Hellman utiliza una antítesis en todo el poema, como por ejemplo, en esta salud de saber que estamos enfermos, esta dicha de andar tan infelices, esta inocencia de no ser inocente, esta pureza que ando por impuro, este amor con que odio. Y por último, en la última estrofa podemos escuchar a él decir: aquí pasa, señores, que me juego la muerte, diciéndolo en un yo poeta debido a que está narrado en primera persona, haciendo referencia a una muerte psicológica, no una muerte física, pero que es como decir que está andando muerto en vida. El expulsado. Me echaron del palacio, no me importó, me desterraron de mi tierra, caminé por la tierra, me deportaron de mi lengua, ella me acompañó, me apartaste de vos y se me pegan los huesos, me abrazan llamas vivas, estoy expulsado de mí. Familiar, pero también históricas, políticas y existenciales, que plasmó en ese poema. En este poema podemos ver varios tropos o figuras retóricas, como por ejemplo la alusión, que los utiliza en los primeros 3 versos, la metáfora, que sería me abrazan llamas vivas, estoy expulsado y estoy expulsado de mí, una anáfora, que sería el me de cada oración, un hipérbole, que sería se me pegan los huesos. Por último, podemos decir que el poema está escrito en base del yo poeta, debido a que este poema se escribió en primera persona.